Sean todos bienvenidos a su canal de YouTube Iglesia Cristiana Costa Rica, como siempre en su sección de historias bíblicas con un sentido espiritual. Soy su anfitrión Juan Diego Vargas y hoy vamos a ver la lección Angustia por tener que enviar a Benjamín. Con esta lección o esta historia bíblica nos vamos a centrar en Génesis 43 versículos 6 y 7, recordando que ya se ha acabado el alimento en la casa de Jacob y necesitan mandar a traer alimentos a Egipto, y Judá le ha recordado que no pueden ir si no llevan a Benjamín con ellos. Ahora vamos a ver qué es lo que nos dice en versículos 6 y 7, y es lo siguiente. Dijo entonces Israel: ¿por qué me hicisteis tanto mal, declarando el varón que teníais otro hermano? Y ellos respondieron: aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo: ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y declaramos conforme a estas palabras. ¿Acaso podíamos saber que él nos diría: haced venir a vuestro hermano? Entonces, vemos en esta conversación del terror que tenía Jacob de enviar a su hijo amado, el segundo hijo de Rebeca, la esposa que más amó y que ya había muerto, y que recordemos muy bien que también los hijos habían hecho pasar a José por muerto. Era tanto el temor que, a pesar de haber dejado a Simeón en la cárcel, en este punto donde habían pasado ya varios meses, vemos que su preocupación sigue siendo la misma: Benjamín. No le importaba ya la suerte de su hijo, que estaba en la cárcel. Si estaba en la cárcel, ya estaba en la cárcel, pero él no quería soltar a su hijo Benjamín. Hace un reclamo fuerte y claro a sus hijos, que recordemos que ya son hombres con familia. La respuesta que dan es clara y firme a su padre, haciéndolo ver que no podían mentir ante tal pregunta. Y aquí entonces nos vamos a ver en la lección espiritual de estos simples dos versículos. Vemos una lección espiritual muy importante ante el reclamo. El papá estaba hablando desde la angustia que él tiene porque no quiere perder a Benjamín, pero sin embargo ellos hablan con la verdad, con decir no podían mentir. Y entonces acá la lección es: nosotros no podemos prevenir los acontecimientos en nuestras vidas. Lo que se nos enseña siempre es hablar con la verdad. Y como nos enseña la palabra, confiar en Dios. Entonces, realmente, aunque no sabemos qué va a pasar, nosotros debemos siempre hablar con la verdad y confiar en Dios. También es importante reconocer que esto es algo fácil de decir, pero difícil de hacer. Lo que sí tenemos que entender es que todo esto está en un proceso de crecimiento espiritual. Recordamos, y esto es algo importante, porque a través de todas las historias que hemos visto bíblicas del Génesis, hemos visto que el mismo Padre de la fe, nuestro Padre Abraham, en ese mismo proceso de crecimiento, falló en dos ocasiones, cuando fue a tierras como Egipto, por ejemplo, y dijo que Sara era su hermana en lugar de decir que era su mujer. Y eso es porque tuvo temor de la gente de la tierra. Pero recordemos que eso fue parte de ese proceso de crecimiento. Y una vez más, para que Abraham llegara a ser el padre de la fe, no fue que nació con mucha fe y que de toda una vida tuvo fe y que nunca flaqueó. Sabemos que cometió sus errores, que tuvo que crecer y llegar a ser el hombre de fe que llegó a ser. Cuando fue probado realmente y se le pide, el ángel de Jehová le pide a Abraham que entregue a su hijo Isaac en sacrificio, y él en obediencia lo hace, que recordemos muy bien que no lo sacrificó porque Dios puso un carnero para que fuera en lugar de Isaac. Pero ese acto de obediencia fue la preparación de un crecimiento espiritual para llegar a ser el padre de la fe, donde no cuestionó a Dios. En ese proceso espiritual nos encontramos, y así como en este caso Jacob flaquea, que recordemos que es nieto de Abraham, ahora nos vemos como más bien los hijos
siendo correctos, contestaron de acuerdo a los principios bíblicos, a los principios que Abraham le había inculcado a Isaac, e Isaac también a Jacob y a Esaú, y Jacob a sus hijos. Entonces realmente hicieron lo correcto. Y eso es lo importante. Muchas veces tal vez nos podríamos cuestionar, pero hacer lo correcto ante los ojos de Dios es importante. Y una vez más, también confiar, porque recordemos muy bien que a los que Dios ama, todo ayuda bien. Esperando como siempre que sea de mucha bendición. Nos vemos en una próxima entrega. Que esté muy bien.